Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas Vamos, tardes, profe. hola. Muy bien, pues vamos a dar inicio a esta segunda sesión de la materia de Derecho Individual y Colectivo de Trabajo. Ya la sesión pasada vimos el fundamento constitucional, el artículo 123 en su apartado A y su apartado B. El apartado A que regula las relaciones individuales, perdón, las relaciones de trabajo de la iniciativa privada, ¿verdad? Y el apartado B que regula las relaciones de los trabajadores al servicio del Estado, que también se llama derecho burocrático, ¿verdad? También se llama derecho burocrático. Entonces, atendiendo a esto, después de ahí vimos que la Ley Federal de Trabajo es reglamentaria del artículo 123, ¿verdad? El artículo 100, perdón, de decir, el artículo 123 regula en forma general las relaciones de trabajo y ya la Ley Federal de Trabajo, pues ya lo regula en forma ya más extensa el derecho de trabajo. También mencionábamos que el derecho de trabajo es parte del derecho social, que es lo que se denomina metodológicamente como el derecho social. El derecho social, pues, regula teóricamente los grupos más vulnerables, como es el derecho agrario, el derecho laboral y el derecho de la seguridad social. El derecho agrario, pues, regula a los campesinos, la tenencia de la tierra, y el derecho laboral regula las relaciones de trabajo, tanto derecho individual o derecho colectivo de trabajo. El derecho individual, pues, trata de los contratos en forma individual y el colectivo, principalmente los sindicatos, ¿verdad? Vimos aquí, vimos la suplencia de la deficiencia, vimos los medios, el origen lo que se llama Engels sobre el trabajo, sobre los medios de producción, quiénes son y quiénes otorgan la prestación a seguridad social, tanto en el apartado A como en el apartado B. ¿Quién otorga las prestaciones de seguridad social, verdad? ¿Qué más vimos? ¿Alguien puede completar qué nos vimos? ¿Qué notas tomaron? ¿Nadie? Nadie tomó notas. Yo, profe, vimos los tres derechos sociales, No. lo de presunción de contrato, elementos básicos del contrato, Así es. Ujú. Así es, pues, la de la presunción de... iniciativa privada y de los trabajadores al servicio del Estado. Así es. Hicimos bien. Gracias. Luis Arturo. También vimos lo que eran las obligaciones del trabajador y las obligaciones del patrón, ¿no? Por así decirlo. Bueno, dentro de las obligaciones del empleado, del trabajador, vimos que pues era cumplir con un horario, cumplir con reglas de higiene, y del patrón que dijimos que el pago que él debía de hacer al trabajador, pues que debía de ser en moneda nacional, que no se vale que pague en especie o que pague en quetzales o en alguna otra moneda, ¿no? Así es. También que se dividía en dos, bueno, eso ya lo dijo, que se dividía en dos, los del sector público y los del sector de gobierno, ¿no? Y que cada uno tenía sus diferentes servicios proporcionados por cada uno, ¿no? Muy bien. Sí, pues
Como son normas, las normas son bilaterales. Muy bien, Luis Arturo, que también participaste en la clase pasada. Sí, así es. Sí. Entonces, como son normas bilaterales, quiere decir que bilaterales quiere decir dos, ¿verdad? De dos lados. Quiere decir que por un lado se establecen derechos y por otro lado obligaciones. Entonces, a cada derecho también le corresponde una obligación. Entonces, los patrones tienen derechos, pero también obligaciones, ¿verdad? Y los trabajadores también tienen derechos, pero también obligaciones. Ya mencionábamos algunas, ¿verdad? Algunos que tienen algunos derechos y obligaciones, ¿verdad? Muy bien. Ok, ¿quién más? ¿Alguien cree que Usías había levantado la mano? ¿Ya no? ¿Nadie más? Bueno, entonces después vimos un video sobre el artículo 123. Vimos las diferencias entre el apartado A y el apartado B, ¿verdad? Esto, pues bueno, ya para no entretenernos, ya vieron seguramente este cuadrito que lo estuvimos viendo ahí en el video que vimos sobre el artículo 123, ¿verdad? De aquí no sé si tengan alguna duda, comentario. ¿Nada? Yo, profe, tengo una duda. Sí, así es. Ahí donde dice burócratas que son trabajadores al servicio del Estado. eh, en el video de la clase pasada había un apartado en donde decía que tenían derecho a 20 días hábiles de vacaciones. Ajá. Y ya Ah, contando los días fines de semana, que son días inhábiles, viene siendo un aproximado de un mes, más o menos. Ahí mi sí. pregunta es, que decía que las vacaciones se debían dar como en una sola exhibición, ¿no? Ajá. Mi duda es, en el caso de los militares, solo por curiosidad, no es otra cosa. Aquí nos dividen las vacaciones en dos periodos a veces, Sí, 10 días y otros 10 días en otra fecha. Que al sí. final de cuentas sí suman los 20 días, pero ¿eso es correcto o no? Sí, sí, porque en la administración pública mucho se debe a una frase que utilizan mucho. En la administración pública, ¿qué es? No sé si alguien sabe esta frase. Una frase, Por cuestiones de operatividad. algo así, exactamente, que lo utilizan muy parecido a esto por necesidades del servicio. Ajá. Entonces, a veces no dos, sino a veces lo dividen hasta cuatro, hasta en 4 periodos ese mes, como mencionas. Es decir, que 20 días, pero dividen, por ejemplo, ahí en la FGR, ahí me lo daban en 4 periodos. O sea, para el primer periodo de enero a abril, más o menos, abril, mayo, nos daban los 10 días, pero divididos en 2 semanas. Una semana de 5 días y dejaban pasar un mínimo una semana, o sea, como un mes o 15 días, y te daban la otra semana. O sea, eran 10 días. Después, en periodo de diciembre, que es el otro periodo, te dan igual los 10 días, pero divididos en 2 semanas. O sea, mejor pedías una semana en noviembre y la otra semana en diciembre. Y así. ¿Por qué? Porque no podían dejar ir a todos 15 días. Bueno, los 10 días que se convierten, como mencionas, se convierten en 15 días, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Pues dice uno, es que uno es abogado y aún así lo tratan. Pues sí, porque muchas veces, como dicen, si lo hace uno de emoción, que digan, no, es que la ley dice esto, pues te despide, ¿no? Te rescinde tu contrato, ¿no? Entonces a veces hay excesos, ¿no? A veces hay excesos de las autoridades, decir, bueno, sí dice la ley, juntos, pero por necesidad de servicio lo vamos a dividir
en 2 periodos. Y entonces cada periodo en 2 periodos, ¿no? O sea, que 4 periodos, ¿no? Entonces, pues no te dan el mes completo, ¿no? Por un lado está bien, ¿no? Porque pues a lo mejor el mes te vas completo, te vas bien, pero a lo mejor se te acaba y ya no tienes vacaciones hasta el otro año, ¿no? Sin embargo, así en 4 periodos pues, lo puedes organizar. Claro, no puedes salir lejos más que una semana. Durante 15 años que estoy en la FGR, solamente una ocasión me dieron 15 días completos. Imagínense, en 15 días. Pero en 15 años, solamente una ocasión me lo dieron los 15 días completos. Pero por otro lado, o sea que tiene partes buenas y partes malas, ¿no? Porque por una parte, pues dices, bueno, a lo mejor ocupo una semana a lo mejor voy a salir o hay una fiesta de una boda, ¿no? Un pariente. Entonces, pues ocupo esa semana y te queda otra semana en el periodo. Entonces, pero también la desventaja que si quieres hacer un viaje largo, pues no puedes porque tu periodo se acaba rápido. Ya se acabó por ejemplo, para enero y ya no tienes vacaciones nada hasta el otro enero, ¿no? Entonces hay desventajas y ventajas, entonces pues es relativo, pero siempre la administración pública se escuda con las necesidades del servicio, ¿sí? Sí, profe, gracias. Pero nada, ¿alguien más? No, bueno, entonces continuamos. Empezamos a ver unas definiciones. Néstor de Buen, ya lo analizamos. Y aquí el derecho individual de trabajo regula las relaciones entre empleadores y trabajadores, mientras que el derecho colectivo de trabajo regula las relaciones entre trabajadores y organizaciones sindicales. Ok. Entonces, el derecho de trabajo forma parte del derecho social, ya lo mencionamos, ¿verdad? Se fundan en una idea moral del bien común. Los derechos sociales constituyen un conjunto de exigencias que la persona puede hacer valer ante la sociedad, para que ésta la proporción de los medios necesarios para poder atender el cumplimiento de sus fines y le asegura un mínimo de bienestar que le permita conducir una existencia decorosa y digna de su calidad de hombre. Entonces aquí el derecho social, pues viene aquellas prestaciones, derechos y obligaciones, pues que tienen que ver con esos grupos más vulnerables, ¿no? Entonces, hace valer ante la sociedad, para que la sociedad le proporcione los medios necesarios para atender el cumplimiento de sus fines. Ajá, y etcétera. Aquí tenemos el fundamento constitucional y legal. 123, artículo 123 de la Constitución. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverá la creación de empleos y la organización social del trabajo conforme a la ley. Apartado A. Regula relaciones entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo. Estado contrato de la iniciativa privada, ¿verdad? Es decir, todo contrato que se lleva a cabo entre empresas privadas, particulares. Y aquí se regula por la Ley Federal de Trabajo. A diferencia del apartado B, entre los poderes de la Unión y sus trabajadores. ¿Cuáles son los poderes de la Unión? Son 3: el ejecutivo, correspondiente al presidente, el legislativo, Cámara de Diputados y Senadores, y judicial, pues, a los jueces y magistrados. Exactamente. Entonces, aquí, ¿verdad? Se regula entonces todos los que trabajan, muy bien, Lucías, a todos los que trabajan en el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y los organismos descentralizados y desconcentrados, ¿verdad?
Pero aquí se le llama, pues, propiamente derecho burocrático. Y aquí lo constituye no solamente una norma, como en el apartado A. En el apartado A prácticamente es una norma. ¿Cuál? La Ley Federal de Trabajo. Es como el marco general. La Ley Federal de Trabajo. Y en el apartado B, pues tenemos aquí diversas leyes y ordenamientos laborales que complementan esas normas laborales de los trabajadores al servicio del Estado. Entonces, tiene que ver, por ejemplo, y además lo complementan los sindicatos, los contratos colectivos de trabajo. Claro, los contratos colectivos de trabajo tienen que ir de acuerdo a la Constitución. No pueden dar menos que lo que le establece el apartado B. El contrato colectivo de trabajo, es decir, lo de los sindicatos de los trabajadores al servicio del Estado, no pueden otorgar menos derechos de los que otorga la Constitución. Entonces, no pueden dar, por ejemplo, si la Constitución señala que tiene que deber por cada 6 días uno de trabajo, pues esos contratos no pueden decir que sea menos días. ¿Por qué? Porque ya el marco legal ya lo está estableciendo. Entonces, aún así, el marco general es el apartado A y el apartado B. Y ese se llama derecho burocrático. El apartado B se llama derecho burocrático, el que regula las relaciones de trabajo de los trabajadores al servicio del Estado. Pero son diversas, les mencionaba, de acuerdo a las leyes orgánicas de las instituciones. Por ejemplo, la ley orgánica de la Policía Estatal, del Estado X, ¿no? De la República. Son las que van complementando y además los contratos colectivos, ¿verdad? Los contratos colectivos de los sindicatos, pues igual, hay a través de la historia muchas instituciones como Pemex o Luz y Fuerza o cualquier otra dependencia pública han ampliado su catálogo de prestaciones. Por ejemplo, ahorita tienen un contrato colectivo, ¿verdad? Cualquier dependencia pública, por ejemplo, Pemex. Si algo no les parece, marchan y les agregan o les amplían las prestaciones. Y pasa 2, 3 años y quieren algo más. ¿Y qué hacen? Otra vez huelga. Y les vuelven a dar prestaciones. Y así que los maestros, ¿por qué quieren huelga? No, pues es que nos han dado esto. Bueno, vamos a ampliarles sus prestaciones. De modo que a través de los años, de las décadas, pues imagínense los derechos laborales que se han ampliado, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un principio de progresividad. Hay un principio de progresividad. ¿Qué significa el principio de progresividad? ¿Cómo lo entienden el principio de progresividad? Sí, José Luis. ¿No? ¿Querías comentar? José Luis. ¿No? Bueno, creo que no, ¿ah? Yo, profe, A ver si has. que lo interpreto como que los derechos laborales pueden ser modificados a favor de los trabajadores y por el contrario, no en contra, no en perjuicio. Ajá, algo así. Además, sí, Luis Arturo. Bueno, creo que es como el principio de los derechos humanos, ¿no?
que estos derechos humanos no se deben, en este caso los derechos de estos, no se deben de quedar en un punto, sino que deben de buscar la mejora para favorecer siempre a los trabajadores, ¿no? Ok, muy bien. Sí, como mencionabas, estos principios se encuentran en el artículo primero de la Constitución. Universalidad, ¿qué más? Proporcionalidad, progresividad. Y esto, pues propiamente quiere decir que tienen que ir ampliándose. Sí, Luis, gracias. Entonces deben de ir progresando, deben de ampliarse, no disminuirse. De modo que si ya son derechos que se ganaron el año pasado, que sí que ahora no se pueden disminuir. Sabes que el año pasado te aumenté el salario, pero este año te lo reduzco. No. El año pasado te aumenté el salario a 100, no, por ejemplo, 500 pesos, ¿no? Diarios, por ejemplo. Ahora te lo voy a dejar a 450 porque la condición económica está mal. No, deben ir progresándose. Y además te di X derecho, ahora no, este año no te lo puedo quitar. Puedes aumentar derechos, ¿verdad? Por ejemplo, aguinaldo, vacaciones y todo lo que tenga que ver, ¿no? La seguridad social. Y la progresividad implica eso. Te puedo ampliar tu catálogo de prestaciones laborales, pero no te puedo reducir tus prestaciones laborales. Deben de ir progresando, ¿no? Deben como aumentando, pero no se puede ir para atrás como los cangrejos, ¿no? Tienen que ir aumentando. Si los que ya se tienen, no se pueden quitar. Entonces, imagínense, después de décadas de luchas laborales, ¿qué prestaciones no tienen determinados trabajadores? Por ejemplo, de Pemex, ¿no? O de Luz y Fuerza, o los de la educación. ¿Qué prestaciones tendrán? Pues muchísimas, ¿no? Y va teniendo el principio de progresividad, pues no se pueden disminuir. Se tiene que ir aumentando, ¿sí? Entonces esto. Muy bien, bueno, continuamos. Entonces, principios sustantivos del derecho de trabajo. Hay un derecho sustantivo y un derecho objetivo. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es el derecho sustantivo? A lo mejor ya lo vimos en otro, en otra materia. ¿No? ¿Recuerdan que es el derecho sustantivo y derecho objetivo? ¿No? ¿Nadie? Bueno, el derecho sustantivo quiere decir con la esencia, la sustancia, es decir, la teoría general del derecho laboral, el derecho sustantivo. Y el derecho objetivo tiene que ver con el proceso. Ujú. Entonces, el derecho sustantivo con los derechos y obligaciones. Es decir, qué es trabajo, qué es trabajador, qué es patrón, diversos tipos de patrones, diversos tipos de jornadas, todo esto. Es decir, la teoría del derecho laboral. Y el derecho objetivo, ¿qué contendrá? ¿A qué se referirá el derecho objetivo del trabajo? Entonces, antes de entrar a ver cuáles son esos principios sustantivos, hay otros principios que son objetivos y el objetivo se refiere al proceso. Entonces les pregunto, ¿cómo que lo sustantivo lo vamos a ver ahorita, ¿verdad? Dice aquí, pero para ver la diferencia entre lo sustantivo y lo objetivo, ¿qué es el derecho objetivo del trabajo? Si ya les dije que se refiere al proceso, ¿cómo qué temas contendrá el derecho objetivo del trabajo? Ah, bien. Ya les di la pauta que se refiere al proceso. ¿Qué contendrá? ¿Nadie?
Bueno, el derecho sustantivo, pues es esto que estamos viendo. Y el derecho adjetivo, si le referí que es el proceso, entonces tiene que ver con todos los temas procesales. Es decir, en el sustantivo es el qué, ¿verdad? ¿Qué es la jornada de trabajo? ¿Qué es salario? ¿Qué es trabajador? ¿Qué es patrón? Etcétera. Y si el adjetivo se refiere al cómo, entonces quiere decir que al cómo se hace. Entonces el adjetivo es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el proceso laboral. ¿Y qué temas incluye el proceso laboral? Pues incluye, por ejemplo, cómo voy a demandar al patrón, cómo voy a redactar mi demanda laboral, cómo voy a ofrecer pruebas, cómo se va a notificar al trabajador. Entonces, en el objetivo se refiere al proceso, al cómo se hace. Entonces, las ambas ramas se, se unen, se fusionan. ¿Por qué? Porque no podemos decir, me conozco toda la teoría del derecho al trabajo. O sea, qué es patrón, qué es trabajador, toda la teoría. Imagínense, por ejemplo, Chucho Mora, que dijera, yo me sé bien la ley federal de trabajo, me la sé de memoria, completita. Pero que Rasek le dijera, oye, Chucho, tú que sabes el derecho laboral completo, te conoces las leyes de memoria. Pero ¿qué crees? Me despidieron. Defiéndeme. ¿Qué va a decir Chucho? Ah, no, yo no sé llevar el proceso. Yo solamente sé la teoría del derecho laboral. Que es patrón, que es trabajador, causas de rescisión de trabajo. Oye, pero si conoces, pues llévame a mi proceso. No, pues no sé por qué. Porque no sé elaborar la demanda laboral, ¿no? No sé ofrecer pruebas, no sé desahogar los testigos, no sé hacer todo lo que se refiere al proceso. ¿Cuántos días tiene el actor para interponer una demanda laboral? ¿Cuántos días tiene el trabajador para contestarla? O al revés, ¿no? ¿Cómo se redacta la demanda laboral? ¿Cuánto tiempo se tiene para contestar? ¿Cuánto tiempo puedo demandar mis prestaciones laborales? En fin, muchas preguntas que tienen que ver con el proceso. ¿Sí? Entonces, una parte de lo sustantivo y otra parte de lo adjetivo. No sé si aquí quedó duda, preguntas. ¿Quedó claro? Sustantivo y adjetivo. Sí, profe. Bueno, entonces los principios sustantivos, porque hay otros principios que son adjetivos, es decir, del proceso. Esos son de la parte sustanciosa de la sustancia, ¿verdad? Lo que son los derechos y obligaciones del patrón y del trabajador. Entonces señala, busca conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social. Ya la sesión pasada veíamos cuáles son los factores de la producción. ¿Alguien recuerda cuáles eran los factores de la producción? ¿No? La tierra, trabajo y capital. ¿Sí? Así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales. El principio tutelar o protector. Artículo 18 y 685 y 873 de la Ley Federal del Trabajo.
Bueno, principio de la estabilidad en el empleo, es decir, continuidad de la relación laboral. Pues uno de los principios del derecho laboral es precisamente la estabilidad, ¿no? Si ustedes saben que están estables en su trabajo, que no los van a correr la siguiente semana, ¿cómo se sienten, no? Si saben, no, es que parece que viene recorte y viene recorte. Entonces, ¿cómo se sienten? ¿Qué se sentirán ustedes? ¿Sí? Les están amenazando. ¿Con qué? Ah, es que ya los va a haber recorte. ¿No? ¿Cómo se sentirían si le están diciendo, va a haber recorte? Que los van a despedir mejor la siguiente semana. Vulnerables, ¿no, jefe? Vulnerables y con incertidumbre. Exactamente. Pues así imagínense que lleguen. Esta semana no hubo recorte, no, pero parece que la siguiente te van a despedir. Pues cómo se sentirían, ¿no? ¿No? Imagínense cómo se sentirían, cómo se sentirían de que a lo mejor la siguiente semana los despiden, ¿no? ¿Qué más sentirían si no creen que no hay una estabilidad laboral? Que cualquier rato los despiden. ¿Qué más? ¿Nada? ¿Nadie? ¿No sentiría nada? ¿No? Bueno. Principio de irrenunciabilidad de derechos laborales. Hay derechos laborales que son irrenunciables. Ajá. Por ejemplo, ¿quién me puede decir qué derechos son creen o piensan o saben que son irrenunciables? A ver, Luis Arturo. El recibir un sueldo o no, no podemos renunciar a un sueldo. Exactamente. Si es que digan, no, pues dono todo mi sueldo, ¿no? Dono mi sueldo, ¿no? Así es. ¿Qué más? ¿Qué más? Por ejemplo, las prestaciones laborales, de seguridad social, ajá, su indemnización constitucional, ajá, sí, exacto, sí, que lo que es las prestaciones de seguridad social, ajá, sí, a ver, permítame un minuto, ¿no? ¿Qué piensan que más? Entonces, ¿qué más pueden no renunciar? ¿Alguien? ¿Nada? Algo es sobre la indemnización
constitucional, que es parte de lo que van a hacer de su tarea, ¿verdad? Por cierto, ¿no lo han estado haciendo? No, nadie ha empezado a hacerlo. ¿No? Bueno, Profe, ajá, yo respecto a esa, a la tarea, la verdad, la empecé a hacer el día de ayer sí, y me surgieron varias dudas. Hubo cosas que no sabía si se sustituían o no se sustituían. Por ejemplo, ah, ahí en el ejemplo que usted nos mandaba, ajá, hay uno que no supe bien, que fue en el cálculo de prima de antigüedad, que marca un valor que es el saldo tope por factor antigüedad por sí, días de pago por año. ajá, Pero la verdad en ese me confundí y ya no supe qué era el factor, el salario tope. Si era sí, el salario que yo le estoy pagando a estas personas, bueno, que sí que yo le estoy dando diario, o es el salario mínimo que está establecido por la ley. no, ese tope es el que establece el SAT y las leyes laborales. Entonces ese Aquí, quedaría así. exactamente. Yo les manejé, para no entrar en tantos detalles, yo les manejé el salario mínimo. Ajá. Porque Ajá. ese tope es un porcentaje que emiten las leyes, las autoridades laborales, que no puede ser Ah, más de ese cuando se multiplica, cuando se calcula ese, ese, este, ese elemento, ¿no? Esa entonces prestación. eso se quedaría así. No le puedo Exactamente. poner los 200 pesos, 210. Yo por mi Sí, ejemplo le puse que le pagaba 210. Pero exacto, entonces no le puedo poner 210, le debo de dejar que ya está por ley. exactamente. Sí, ese es por Ahora, ley. el factor antigüedad, yo le puse que empezó de 1 de enero hasta el 20 de abril, pero no supe cómo calcular el factor de antigüedad. ¿Le pusiste de qué? Del 1 de enero de este año al 20 de abril, que son 110 días. Ajá. Pero Bueno, ¿cómo Ajá. sí, ahí, por ejemplo, el factor de antigüedad igual es una constante. El salario También. tope también. Bueno. Ajá. Ese es el que traías del ejercicio anterior, del que me mencionabas, el Sí. salario tope. El factor de antigüedad, cuando vean factor, quiere decir que ese es, digamos, es una constante. Ajá. Ahora, días por año también es una constante. Ajá. Y esas ya lo hacen, sustituyen. O bueno, aquí que es casi lo que queda igual. Ajá. Entonces, Eh, esos tres factores quedarían igual. exactamente. Sí, No se porque cambiaría nada ni se sustituiría sí, nada. exacto. Si manejan la misma constante, queda igual. Ajá. Ok, ok. Sí, porque eso por ley dicen que cuántos días se debe dar por año, ¿no? Eso no lo Ya, pues cambian. también viene por ley. Exacto. Tal vez me faltó ahí especificar lo que eso queda siempre, ¿no? Queda siempre Ya. por año. Ajá, Sí, sí. porque sí, la verdad ya lo hice, pero sí dejé ese pendiente porque no, la verdad no supe cómo calcular el factor de antigüedad. Pero Sí, bueno, ya quedó clara, amigo. Gracias. sí, por eso es bueno empezarlo a hacerlo antes como tú, porque así, como ahorita preguntas, o todo el viernes tenemos clase y tienen preguntas, ¿no? Lo pueden resolver. Pero si lo quieren hacer el mismo sábado, pues ya así como que, híjoles, ya aquí como le hago, ¿no? Traté de explicar lo más posible todos, pero ahí creo que no les comenté que es una constante. Y que siempre por ley son 12 días. Ok, gracias. Sí, ok, sí, muy bien. ¿Nadie más tiene? Si no lo hacen, no tienen dudas, ¿verdad? Pero como su compañero, cuando lo empiecen a hacer, ahí sí va a haber algunas dudas.
¿no? Bueno, entonces, irrenunciabilidad, pues quiere decir entonces, ¿no? Por ejemplo, la indemnización constitucional, estos días que estamos mencionando a que tienen derecho, son irrenunciables, las vacaciones son irrenunciables, ¿no? Pues si no pueden decir ustedes, oye, te toca irte esta semana de vacaciones. No, no quiero vacaciones, me quedo a trabajar, ¿no? Bueno, para el patrón estará bien, ¿no? Ah, bueno, pues síguele trabajando, ¿no? Pero precisamente eso es lo que busca la ley, proteger al trabajador. De que, ¿sabes qué? No es de que quiera el patrón, sino que tú te tienes que ir de vacaciones, ¿verdad? Por salud mental. Y hay una NOM 035, no sé si alguien ha escuchado, la NOM 035. La NOM 035, que que esa voy a, este año tal vez, o el siguiente, voy a buscar impartirlas, otorgarlas por parte de la asociación civil que tengo a los policías. Y hay otro tema que quiero darles a los policías, que es, ¿cómo se llama? El estrés, que es parte del estrés laboral. Hay una técnica que se llama, no me acuerdo ahorita cómo se llama, un curso que quiero dar a los policías precisamente. Es, bueno, viene siendo como el estrés laboral. ¿Ah? A policías, porque no tienen los policías, les decía, no sé si a ustedes o a otros grupos, que no tienen muchas de las ocasiones, algunos sí tienen, sobre todo en el ámbito federal, tienen, por ejemplo, psicólogo en el trabajo, pero muchas ocasiones no tienen, ¿no? Entonces no hay un auxilio. ¿Por qué? ¿Por qué está mal? Porque les ayudan en cuanto a tener condiciones físicas de trabajo, ¿no? Por ejemplo, hacer ejercicio, correr y todo, ¿no? Y seguramente los tienen, ¿no? Se preocupan a veces las instituciones por tener condiciones físicas de trabajo. Pero díganme ustedes quiénes tienen condiciones mentales adecuadas de trabajo. ¿A quiénes dan en sus instituciones condiciones de salud mental adecuadas para desarrollar su trabajo? ¿A quién? ¿Nadie? En las instituciones armadas, por decir, Ejército, Marina, Guardia Nacional, pues sí se cuenta con psicólogos, se cuenta con programas, se llaman programas de adiestramiento, ahí donde vienen, por ejemplo, prácticamente el ejercicio. Bueno, ejercicio físico, pero salud mental. Igual se cuenta con programas de salud mental, pero para el personal que, ¿cómo decirlo? Que ya demuestra problemas. Por Sí, lo regular, casi. También se supone que también hay para prevenir, pero no. Lo que pasa es que muchas personas no evitan ese acudir al psicólogo porque pues piensan que los van a tomar a locos, ¿no? Entonces, ya mejor, cuando ya es demasiado tarde, pues ya, ya quieren exactamente, tomar medidas. exactamente, cuando tienen ya, pero no es que hasta que tengan un problema mental, ¿no? Bueno, un trastorno, ¿no? No debe de ser hasta que tengan un trastorno, ¿no? Sino que precisamente cuando se tengan rasgos, ¿no? Por ejemplo, rasgos de suicidio, rasgos de algún trastorno de conducta y no esperar, ¿no? Y muchas, bueno, en el ámbito federal llegan a tener, pero en los estatales y municipales no. Por ejemplo, no sé si alguien tenga en sus áreas de trabajo, los que sobre todo los que son federales y municipales, que tengan asistencia psicológica. ¿Nadie? ¿Quién tiene en su ámbito que sea federal o estatal o municipal? ¿Nadie tiene? Auxilio psicológico, ¿no?
Bueno, hay una norma oficial mexicana que es la 035 precisamente para evitar el estrés laboral. Y hay otra figura que se llama el burnout. ¿Alguien, ¿Alguien ha escuchado qué es el burnout? A ver, busquen en internet qué es el burnout. Eso sí les interesa saber. El burnout laboral. ¿Ya lo buscó alguien? ¿Buscaron o no? Ah, ¿Cómo a dijo, ver. profe? ¿El WOME? ¿El WOME? Burning, así como está aquí, el burnout o burning. Sí, José Luis. ¿No? Ya lo busqué. Ajá, sí, Es el estado de agotamiento físico, mental y emocional crónico derivado de la sobrecarga de trabajo y estrés crónico. exactamente. Así es. ¿Alguien les pasa a ustedes así? ¿No? Hasta el momento no, profe. Bueno, qué bueno, ¿no? Sobre todo los que son, bueno, alguien más, ¿no? Nadie lo buscó más. Sí, yo lo busqué, dice que es el estado de agotamiento físico, emocional y mental crónico provocado por el estrés laboral prolongado. O sea que por trabajar mucho tiempo, ¿no? Exactamente. Así es, vean, así es como como puse aquí una definición, igual que la encontré. Se caracteriza por tres componentes: agotamiento extremo, despersonalización y baja realización personal. La OMS lo clasifica como un fenómeno laboral que afecta a la salud. Síntomas principales de burnout: agotamiento físico emocional, cansancio constante que no desaparece con descanso, despersonalización, actitudes de indiferencia, apatía, irritabilidad o distanciamiento con colaboradores y clientes. Bajo desempeño, sensación de ineficacia, ineficiencia y falta de motivación, problemas físicos, dolores de cabeza, insomnio, colitis, gastritis y alteraciones cardiovasculares. Bueno, entonces, esto se llama agotamiento físico y mental derivado de muchas jornadas de trabajo. Muchas ocasiones, pues ustedes a veces tienen, sobre todo, a veces el ejército, bueno, cualquier institución, y tanto pública como privada. A veces hay que quedarse, pues, días acuartelados, días, de andar caminando en la sierra, ¿no? Sobre todo el ejército, andar allá, y pues a veces sin ver la familia, ¿no? Y días, y no pueden decir, ah, pues son, imagínense que los militares digan, yo trabajo 8 horas, la ley dice que debo trabajar 8 horas, de las 9 de la mañana a las 4 o 5 de la tarde. Pues no, hay que trabajar, ¿qué? Las 24 horas, ¿no? Sobre todo que andan allá en operativos en la sierra, ¿no? No puede decir, no, ahorita ya no, ahorita ya estoy de descanso. Pues no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen que estar día y noche, las 24, 20, ¿cómo dicen? 24/7, ¿no? Y a veces el agotamiento, pues sí es algo, ¿no? El agotamiento sí está complicado, ¿no? ¿Nadie le pasa? Burnout. Bueno,
Hay otro principio de razonabilidad, principio de libertad sindical. Este principio de libertad sindical, pues, ¿qué quiere decir? Que pueden, ahora la iniciativa privada, pues ya hay antes era obligatorio pertenecer a un sindicato, pero ahora ya es optativo, ya si quieren pertenecer al sindicato o no, ¿no? Si no quieren pertenecer al sindicato, ya no es obligatorio. Pero en muchas ocasiones, pues, ¿qué dice el trabajador? ¿Sabes qué? Si no te metes al sindicato, no te contratamos. Pues a veces, pues, ¿qué hacen? Pues meterse al sindicato. ¿Y qué es lo que han hecho los sindicatos? Hay sindicatos ¿qué es lo que han hecho? Profe, bueno, según la historia, dependiendo de los líderes sindicales, hay algunos casos reales en los que han hecho un mal uso de su cargo y lo han ocupado, por ejemplo, para temas políticos, para obligar a los trabajadores a votar por cierto partido. Exactamente. O incluso, por citar un ejemplo, el de Romero de Champs, ¿no? Que fue por sexenios, ni siquiera años, por sexenios, fue el líder Exacto. sindical del Sindicato de Trabajadores Petroleros, no, que lo usó para enriquecerse insaciablemente. Exacto. Ahí está el Bester Gordillo, ¿no? ¿No? La líder del sindicato de la CEP. O antes, no sé si alguien llegaron a conocer lo de Fidel Velázquez, ¿no? Que cada año le regalaban de onzas de oro de acuerdo a los años que cumplía, ¿no? Si cumplía 85 años, le regalaban 85 onzas Troy de oro, ¿no? O sea, excesos, ¿no? Excesos, ¿no? ¿No? Entonces, sí está medio complicado, ¿no? Los líderes sindicales. Y ha habido muy famosos, pues casi todos los líderes, ¿no? Rodríguez Alcaine, La Güera, Fidel Velázquez, Silvestre Gordillo, Homero de Champs, en fin, pues han hecho con las aportaciones de los trabajadores, porque tienen que aportar los trabajadores por pertenecer a un sindicato, ¿verdad? Han hecho muchísimo dinero, ¿no? Entonces tenemos este principio de libertad sindical. Ahora, principios objetivos, les decía que el proceso del derecho al trabajo. La inmediación, la inmediatez, la continuidad, celeridad, veracidad, concentración, economía y sencillez procesal, que sea público, gratuito, predominantemente oral y conciliatorio. Bueno, entonces estos pues requieren, por ejemplo, la inmediación, que esté el juez en todas los jueces tienen que estar en todas las audiencias. Inmediatez, pues lo más pronto también, ¿no? La continuidad, que haya seguimiento a este derecho, se llama derecho, ¿cómo se llama este derecho? Es decir, la facultad que se tiene de demandar al patrón. Ajá. ¿Por qué se demanda al patrón? Porque hay una prestación que la contempla la ley. Por ejemplo, la ley contempla la indemnización constitucional, o eso es lo que van a hacer de tarea. Si la ley no lo tuviera, pues no podrían solicitar cualquiera de estos. Es decir, la indemnización constitucional o la prima vacacional. Si la ley no lo contuviera, no lo tuviera, pues no podrían demandar al patrón, ¿verdad? Pero como si la ley sí contempla esta prestación, pues por eso sí se puede demandarlo. Ajá. Entonces, eso es una prestación reconocida por la ley. Ujú. La veracidad, pues que sean ciertos, la concentración que se lleve en las audiencias lo más posible,
en cada audiencia, lo mayor posible de audiencias, que estén concentradas. Economía, pues bueno, que eso no sea tan oneroso. Las audiencias son públicas, la prestación o la impartición de justicia debe ser gratuita. Y ahora los juicios, hay unas reformas nuevas en materia laboral, que quiere decir que que debe ser la justicia gratuita, ¿no? Y conciliatorio, que debe de darse una conciliación. Si no se concilia, si no se pasa primero se hace conciliación, no se puede continuar con el proceso. ¿Por qué? Porque uno de los principios es que primero haya una conciliación. Es decir, primero hay que ver si se puede, es decir, arreglar por las buenas o la controversia. Si no se arreglan por las buenas, pues entonces ya se tiene que iniciar el proceso laboral. Por eso estamos viendo aquí los principios objetivos del derecho de trabajo. Ya lo veíamos hace rato, que el objetivo quiere decir del proceso. José Burnot. Ahora, conceptos del derecho individual del trabajo. En la Ley Federal del Trabajo, pues tenemos que encontrar qué significa, por ejemplo, cada uno de estos. El artículo 8 señala, trabajador, ¿quién es? Es la persona física que presta a otra física o moral un trabajo personal subordinado. Ya lo veíamos en la clase anterior, ¿verdad? ¿A qué se refería con el trabajo subordinado? Es decir, que reciben órdenes, ¿verdad? Para los efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión o oficio. O sea, aquí nos está diciendo que puede haber un trabajo físico o moral, ¿verdad? O sea, el trabajo, aquí la Ley Federal del Trabajo está reconociendo que el trabajo puede ser físico o moral, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, a mí me contrató aquí la institución y recibo prestaciones. Bueno, pues en esta no hay prestaciones. Recibo un salario. Soy una persona física que presta a otra, ya sea físico-moral, un trabajo físico-moral, personal y subordinado. O sea que yo mismo lo estoy impartiendo y subordinado. ¿Por qué? Porque recibo instrucciones y me dicen de tal hora a tal hora debe dar la clase. Oye, pero no me gusta, mejor en la mañana o en los domingos. Pues no, ¿verdad? No puedo yo establecer mis condiciones que yo quiera, sino las que me den. Debes de dar hora de tal hora a tal hora, grabarla, ¿no? ¿Qué más? Tener preparación primero, ¿no? Porque si no tengo la preparación, pues no me contratan. Ajá. Y el trabajo que otorgo aquí, pues es trabajo ¿de qué tipo de trabajo? Físico, moral, es que estoy aquí desarrollando. ¿No? Pues no es tan complicado, ¿no? Es físico, moral. Sí. Sí, José Luis. Moral. Ajá, Trabajo moral. exactamente. Exactamente, ¿no? ¿Por qué? Porque no estoy aquí, pues ya tengo que tener, pues, cumplir con mis obligaciones como trabajador. Primero, pues, tener la preparación, ¿no? Llevar acá, pues, de acuerdo a mi metodología, cada maestro tiene su metodología, ¿verdad? Cada maestro tiene su forma de enseñar, su estrategia. Aquí, por ejemplo, preparo las láminas, las presentaciones y lo que yo considero, ¿no? Eso es lo que me da mi libertad
como docente, que dicen, bueno, aquí el maestro pues que dé la clase como quiera, ¿no? Pero hay otros lugares donde te dan más lineamientos más concretos, específicos. Debe ser así, 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 ¿no? Incluso hasta el fondo de las presentaciones debe tener una determinada forma, en fin. Ajá. Entonces, un trabajo personal subordinado. Entonces, dice aquí que trabajo es toda actividad humana, intelectual o material. Aquí pues es intelectual, ¿verdad? Independiente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión. Claro, aquí se requiere un grado de preparación, pues al menos tener mínimo licenciatura, ¿verdad? Si alguien no fuera mínimo licenciatura, pues no lo contratan, ¿verdad? Pero dice mínimo un grado de preparación. Ajá. Pero de ahí dice independientemente. Oye, pero tengo maestría o doctorado. Bueno, pues independientemente del grado, pues ya estás contratado. Hay una prestación de trabajo subordinada. ¿A través de qué? A través de una remuneración económica. Artículo 9. La categoría de trabajador de confianza depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designación que se le dé al puesto. Son funciones de confianza las de dirección, inspección, vigilancia. Esto se refiere a los trabajos de confianza, por ejemplo, directivos, subdirectores. Esos cargos se les llama de confianza. Ahora, el artículo 10 nos dice que es patrón. Patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Si el trabajador, conforme a lo pactado a la costumbre, utiliza los servicios de otros trabajadores, el patrón de aquel lo será también de estos. Ahora, artículo 20. Se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que se le dé origen. La prestación de un trabajo personal subordinado a otra mediante el pago de un salario. Esa es la relación de trabajo. Es decir, conocer estos requisitos y hay una relación de trabajo. ¿No? Ahora, contrato individual, cualquiera que sea su forma de denominación, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. Es el contrato individual. La prestación de un trabajo que se refiere al párrafo anterior y el contrato celebrado producen los mismos efectos. Artículo 21. Se presume la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe. Si hay esto entre por ejemplo, entre ¿cómo les iba a decir? Bueno, el artículo 21 ya lo habíamos bien mencionado, ¿verdad? Que hay una presunción de apoyar al trabajador. O sea, hay una presunción de existencia del contrato siempre que se demuestre que estaba otorgando siempre y cuando se demuestre esto, ¿no? Que haya una subordinación y que se recibió un salario. Eso presume, es una presunción, se le llama presunción, o sea que se presume la existencia de un contrato siempre y cuando se den estos supuestos. Y habiendo un trabajo subordinado y a cambio de una remuneración, pues ya es un trabajo. ¿Eh? ¿Alguien quiere preguntar algo? Yo pregunto una duda. Ah, sí. He escuchado, por ejemplo, casos reales eh, donde las personas manifiestan que fueron despedidos injustificadamente, pero resulta que a la hora de cotejar la documentación, recuerdan que cuando muy entraron los hicieron firmar una hoja en blanco y esa hoja en blanco es la que tenían de reserva la empresa para
imprimirle por encima que fue el trabajador el que quiso renunciar voluntariamente, entonces ya no tiene los mismos, ya no goza de los mismos beneficios laborales a la hora de ese despido. Ajá, sí, así es. Muchas ocasiones, desde que los contratan, así les dicen, ¿no? Sí, pero hoy mismo te haces tu contrato para contratarte, pero hoy mismo también firma tu renuncia. Entonces, es muy común, ¿no? Que se dé entre los patrones que digan, hoy mismo, y ahí la guardan, ¿no? Para que cuando quieran, este, los quieran despedir, dicen, mira, aquí está tu contrato y ya le ponemos la fecha de hoy, que hoy mismo firmas tu renuncia. Y esto es muy común, ¿no? Muy común en los patrones que cuando firman su contrato, también firman su renuncia. Y cuando los quieren correr, pues simplemente dicen, ¿sabes qué? Aquí está tu contrato, tu renuncia, y pues ya, ¿sabes qué? Mañana ya no te presentas, ¿no? Ha habido mucha controversia en la práctica, porque dicen, es que ya tengo 5 años, 8 años o 10 años en esta empresa, y el patrón me acaba de rescindir o de terminar las relaciones laborales. Pero yo me la hicieron firmar desde que entré hace 10 años, ¿no? Entonces ha habido mucha controversia de que esas cartas, pues que no valen, ¿no? Ha habido criterios de que no valen. Incluso le pueden hacer periciales de que la firma no es la misma de ahora a hace 10 años o 5 años que la firmé supuestamente. Ajá. Entonces, ahí ha habido esas controversias de que no se deben de firmar los trabajadores cuando ingresan a una fuente de empleo. Pero hay otros que dicen que pues que es difícil comprobar que esa firma tú la hiciste, que sí es la que corresponde al trabajador. Ajá. Pero entonces hay otra controversia que señala, bueno, si el trabajador está señalando en este momento, ¿qué le estás diciendo? Que quiere continuar porque está de acuerdo, pero que esa firma se le hicieron firmar a fuerzas. Y ahí, pues dicen, bueno, ¿cómo demostrarlo, no? Si él está diciendo en este momento que quiere o que le hicieron firmar esa hace 5 años, pues hay que atender, así como los demás principios, hay que atender a la presunción del patrón de esta firma, de que no la hizo. Y el patrón tendrá que demostrar, pues que sí la hizo. Acuérdense que existe la presunción a favor del trabajador, ¿no? Y sí ha habido criterios de esta naturaleza, ¿sí? Bueno, pero son cuestiones que se dan en la vida real, ¿no? O a veces les dicen, les inventan cosas, ¿no? Oye, ven, ¿sabes que aquí cuando saliste de la empresa, y es lo que hacen los patrones? Oye, le dicen a uno que se preste a eso, ¿sabes qué? Pone su mochila, métele ahí cosas. Y cuando salga la revisamos y con eso lo despedimos. Y le meten cosas, ¿no? Su mochila, por ejemplo, a lo mejor algo de lo que fabrica la empresa. A ver, vamos a revisar. Y oye, porque te estás llevando cosas de la empresa. No, pues no, lo desconoce, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues, ¿qué hace el trabajador? Por miedo de que lo denuncien penalmente por robo, dicen, ya, pues mejor firma tu renuncia, ¿no? ¿Y qué hace el trabajador? Pues ya se va, ¿no? Amenazado de que le van a iniciar una carpeta por robo, ¿no? Porque está robando cosas de la empresa. Pero los patrones así, pues se las gastan, ¿no? Se las gastan de todo, ¿no? Cuando quieren hacerle la vida difícil al trabajador y ya lo quieren correr, pues le pueden inventarle muchas cosas.
¿no? ¿Sí? Y eso se da tanto en el sector privado como en el sector público. Por ejemplo, en un estado X, me decían los MPs, aquí ni se puede uno salir porque le dices al superior, me quiero salir, te inventan algo para que te inicien una carpeta de investigación. Ah, ¿cómo con que te vas? Pues sí, yo ya no quiero. Pues, ¿qué crees? No te puedes renunciar porque te vas a iniciar una carpeta. O aunque no le digan, ¿no? Pues ya le buscan. Entonces, ¿qué hacen? Pues a veces no se quieren, no se pueden salir porque están amenazados, ¿no? Entonces, en la práctica, pues suceden muchas cosas, ¿no? Sí. Bueno, preguntas. Nada, nada más. Vamos a ver si vemos la evolución del derecho social. Vamos a ver esta. Hola, ¿qué tal, licenciados? Seguimos en la materia de legislación social y derecho laboral. Unidad 1, Fundamentos del Derecho Social y Derecho Laboral. El tema que vamos a desarrollar es Evolución histórica del derecho laboral en México. Vamos a recorrer juntos esta historia del derecho laboral en México. A continuación vamos a ver cómo las leyes que protegen a los trabajadores no aparecieron de la nada, sino que fueron fruto de luchas sociales, de cambios políticos, de demandas de justicia. El objetivo al que quiero llegar es que entendamos cómo llegamos al marco legal que tenemos hoy en día. Muy bien. Antecedentes prehispánicos y coloniales. En las culturas prehispánicas como los aztecas y mayas, no existía el derecho laboral como lo conocemos hoy, licenciados, pero sí había formas de organización de trabajo. Por ejemplo, el tequio en comunidades indígenas, donde el trabajo colectivo se hacía para beneficio común, pero no había un pago monetario. Con la llegada de los españoles es que surge el sistema de encomiendas y repartimientos. Esto comprendía formas de explotación laboral de indígenas con poca o incluso nula protección de sus derechos. En esta etapa, pues las leyes que existían como las leyes de Indias buscaban proteger a los indígenas, pero en la práctica muchas veces no se podía cumplir. Este periodo, aquí en este periodo el trabajo era más una obligación impuesta que un derecho reconocido. Muy bien. Antecedentes en la época colonial y el siglo XIX. Bueno, en la época colonial, licenciados, no existía un derecho laboral como tal,
La relación laboral estaba marcada por sistemas como la encomienda y el repartimiento que implicaban la explotación de los indígenas. Es así que durante el siglo XIX, tras la independencia, predominó el trabajo libre, pero sin leyes protectoras, no había leyes que los protegieran. Las condiciones pues eran precarias, había jornadas extensas, salarios bajos, sin seguridad alguna, ¿sí? Sin derechos colectivos. Influencia de la revolución industrial y los movimientos obreros. Bueno, a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, México comenzó a industrializarse, pero esto trajo fábricas y minas que demandaban mano de obra, pero también agravó la explotación laboral, ¿sí? Porque surgen los movimientos obreros, inspirados en luchas sindicales internacionales, que exigían pues mejores condiciones, por ejemplo, jornadas de 8 horas, derecho a la huelga, un salario justo, seguridad en el trabajo. Ahora bien, Constitución de 1917, artículo 123. El artículo 123 es de nuestro pacto federal o bien de nuestra Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. La Revolución Mexicana, compañeros, marcó un cambio histórico en 1917. ¿Por qué? Porque se promulgó la primera constitución en el mundo que incluyó los derechos laborales. El artículo 123 precisamente estableció jornadas máximas de 8 horas, un descanso semanal, ¿verdad? Salario mínimo, derecho a la huelga, protección a mujeres y a menores también. Este artículo, fíjense que fue una victoria para el movimiento obrero y para la base del derecho laboral moderno en México. Bien, desarrollo y reformas en el siglo XX. Bueno, pues tras 1917 se emitieron leyes para regular y hacer efectivo el artículo 123 constitucional, como por ejemplo la Ley Federal del Trabajo de 1931 y su actualización que fue en 1970. Y durante este tiempo se fortalecieron los sindicatos, se estableció la seguridad social en 1943 y se ampliaron derechos como vacaciones, derechos a aguinaldo, a la protección frente a los despidos injustificados. Reformas recientes y retos actuales. Muy bien. En pleno siglo XXI, compañeros, el derecho laboral pues ha seguido cambiando para adaptarse a nuevos contextos como la globalización y como pues el trabajo digital, ¿sí? Hay reformas clave. En el 2012 fue la regulación del outsourcing y contratación temporal. En el 2019 fue la reforma laboral para libertad sindical y negociación colectiva. En el 2021 fue la eliminación del outsourcing ilegal, ¿sí se acuerdan de ello? Bueno, pero a pesar de estos avances, pues persisten retos como la informalidad laboral, como bajos salarios, la desigualdad de género, ¿sí? If you understand English but can't speak, this is for you. You know the words. You understand movies, YouTube, podcasts, but when it's time to talk, you freeze. It's not your fault. You just never use the right method. With Promova, you practice live conversations with AI tutors who correct you instantly as you speak. You don't just listen, you talk, get feedback, and improve immediately. No more translating in your head. No more freezing. Just real progress in 10 minutes a day. After a week, you will feel.
Luego entonces, compañeros, pues la evolución histórica del derecho laboral en México no es una pues sucesión de leyes y reformas, sino más bien es el reflejo de una lucha constante por la dignidad, por la justicia social. Cada etapa, licenciados, desde la explotación en la época industrial, pasando por el despertar sindical de principios del siglo XX, hasta la consolidación de derechos en la Constitución de 1917 y las reformas contemporáneas, nos habla de un proceso en el que el trabajo dejó de ser visto únicamente como una mercancía, ¿sí? Y comenzó, pues, a reconocerse como un derecho fundamental. Entonces, licenciados, entender este proceso histórico nos permite comprender que los derechos laborales que hoy parecen pues ya dados por hecho, son en realidad conquistas alcanzadas con sacrificios. ¿Por qué? Porque hubo huelgas, persecuciones, negociaciones. Entonces no son regalos del Estado, sino más bien un fruto de la presión social, la organización colectiva, el compromiso de personas que creyeron en un México más justo, en un México mejor. Además, pues bueno, licenciados, esta evolución nos muestra que el derecho laboral no es estático, sino que más bien responde a los cambios económicos, tecnológicos y culturales. Las reformas recientes sobre el outsourcing, igualdad de género, el trabajo a distancia, la justicia laboral demuestran que el marco jurídico debe de adaptarse a proteger a las y los trabajadores en nuevos contextos, pero sin perder de vista los principios de equidad, los principios de seguridad y de bienestar. Entonces, licenciados, para el trabajo social, este recorrido histórico es muy importante, ya que nos recuerda que la defensa de los derechos laborales es también una defensa del tejido social. Un trabajador, pues, que está protegido con un salario justo, con seguridad social, con condiciones dignas, pues es un ciudadano con mayor capacidad de participar activamente en su comunidad, ¿verdad? Así como de proveer a su familia y de poderse desarrollar plenamente. En última instancia, licenciados, la historia del derecho laboral en México es una lección viva de que los cambios estructurales son posibles cuando se unen la conciencia social, la participación ciudadana en un marco legal comprometido con la justicia, ¿sí? Entonces, esta materia nos invita a no solo conocer la ley, sino a mantenernos vigilantes y activos para que los avances logrados no retrocedan y que frente a nuevas realidades de trabajo, pues sigamos escribiendo juntos ese capítulo de progreso, de equidad, de justicia, de bienestar social. ¿Sí, licenciados? Muy bien. Bueno, dejamos hasta aquí esta clase. Bueno, ¿qué les pareció esta información? ¿Nadie? ¿No lo vieron? ¿Sí lo vieron? No, continuamos. El contrato individual de trabajo. Artículo 20. Aquí nos dice que es la jornada de trabajo. Se divide en diurna, nocturna y mixta. Diurna es de las 6 a las 20 horas. Nocturna 20 a las 6, de las 8 de la noche a las 6 de la mañana. Mixta. Entonces aquí, ¿por qué es importante mencionar? Porque, por ejemplo, uno de los efectos es que los adolescentes
no pueden tener una jornada nocturna. La Ley Federal de Trabajo establece que los adolescentes no pueden trabajar en una jornada nocturna. ¿Todo por qué? Pues atendiendo a sus, a que no pueden desvelarse, ¿no? Y muchas consecuencias de esto, ¿no? Al salario. Salario mínimo lo establece el artículo 82, que es la cantidad menor que debe de recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados. Y aquí en efectivo ya hemos mencionado que no es permitido el salario en especie, sino que tiene que ser efectivo. ¿No? La unidad de tiempo y obra integrado por cuota diaria, gratificaciones, percepciones. O sea, todo lo que debe de incluir esto. Base de cotización, pues eso es para efectos de las prestaciones de seguridad social. Y también hay delitos, ¿no? También hay delitos en el Ley de Trabajo. Por ejemplo, uno de estos es a la persona empleadora en cualquier negociación industrial, trabajo del campo, agrícola, minera, comercial de servicios, que haga entrega a una o varias personas trabajadoras del campo, entidades, de cantidades inferiores al salario fijado como mínimo general, o haya entregado comprobantes de pago que amparen sumas de dinero superiores a las que efectivamente se entrega, se les castigará con las penas siguientes. Entonces, es delito establecer, caer en este supuesto, ¿no? Ahora, duración de la jornada de trabajo. La jornada de trabajo puede ser de esta naturaleza. Por obra o tiempo determinado. ¿Cuál es? Es aquella que se contrata por obra, es decir, te contrato para que hagamos este edificio nada más. Este, por obra. O tiempo, pues casi igual, ¿no? O sea, que te contrato por 2 meses o 3 meses. O por ejemplo, aquí muy parecido al trabajo por temporada. Y seguramente han visto que por muchas ocasiones en diciembre los contratan por la obra por fin de año, por la temporada navideña, ¿no? Entonces, a muchas veces aquí, eso se refiere. Por tiempo indeterminado es, por ejemplo, cuando los contratan a ustedes. ¿Cuánto? Pues aquí no les dan por un tiempo, sino son indeterminados, ¿no? O sea, no sabemos cuándo. Aprueba, pues aprueba, antes se daba este trabajo, ahora ya está prohibido. ¿No ha señalado que está prohibido? ¿Por qué? Ponían, ¿sabes qué? Te contrato por un mes, a ver si estás a prueba. Y después del mes, ¿sabes qué? Pues no pasaste la prueba, ¿no? Y ahora, pues
no la pasaste, pero por lo pronto ya estuvieron trabajando un mes, ¿no? Entonces ahora ya lo prohíbe por la jurisprudencia, que no debe de haber trabajo a prueba. Ujú. Bueno, de capacitación inicial, bueno, eso es muy común que se den una capacitación. A falta de estipulaciones expresas, la relación será por tiempo indeterminado. Es decir, que si no hay cuánto, entonces, si no se especifica qué tipo de trabajo es, entonces será por tiempo indeterminado. Ujú. Ahora, ¿cómo se terminan las relaciones o la suspensión o rescisión de la relación laboral? Entonces, las relaciones laborales pueden quedar suspendidas temporalmente, darse por terminadas sin responsabilidad para las partes, o sea que no haya un despido justificado o injustificado. En la siguiente clase vamos a hablar del despido justificado o despido injustificado y las consecuencias que hay. Entonces, se pueden rescindir sin responsabilidad para las partes. ¿Para qué rescindir? ¿Alguien sabe qué es rescindir? Mm, ¿Alguien sabe qué es rescindir? A ver, yo, profe, ahí, Ah, por ejemplo, dice sin responsabilidad para las partes, de que en un momento dado o un momento futuro la empresa se vaya, no sé, tenga pérdidas o se vaya a la quiebra y de que de alguna manera quieran culpar al trabajador que por culpa de él, que por ser indispensable sucedió tal actividad. ajá, sí. Y eso es, por ejemplo, aquí que nadie tiene la culpa, ¿no? O sea que ni el patrón debe estar obligado a dar, indemnización, ni el trabajador puede exigirla, como mencionas. Entonces aquí, rescindir pues viene siendo terminar, ¿no? Terminar las relaciones laborales sin alguna prestación que deba de dar el patrón. Entonces, no, eso es lo que tiene, hay que protegerse de este modo, ¿no? De este modo tiene que, por eso los contratos deben de ir especificados, ¿no? Entonces, porque a la larga tiene consecuencias. Si no realizan todas esas especificaciones en el contrato, las formas de terminación, qué tipo de, por ejemplo, qué tipo de trabajo es, si por tiempo, por obra, en fin, tiene que haber las mejores especificaciones posibles. Ujú. Bueno, entonces, tanto que si no tenga responsabilidad las partes o con responsabilidad. Por ejemplo, que un día esté cumpliendo el trabajador y de momento llegue y ya no lo reciben. O sea, ya hay un despido injustificado porque no hay una justificación que, que dé origen a la rescisión de contrato, ¿no? Entonces, por eso tienen que quedar estas especificaciones en el contrato, el tiempo y todo, ¿no? Bueno, no sé si acá tengan duda, preguntas, comentarios, ¿no? Bueno, estoy sacando
tomando captura para su asistencia. Bueno, entonces, ¿qué se refiere a la terminación, suspensión y rescisión? Causas de terminación. Son causas de terminación de las relaciones laborales sin obligaciones para las partes. Son el mutuo consentimiento. O sea, que ambas partes estén de acuerdo. La muerte del trabajador, pues ahí terminan las relaciones, ¿verdad? Por obvias razones, terminación de la obra, o sea que ya se terminó. Los contratan para hacer algo y ya lo realizaron, entonces pues aquí termina, ¿no? Terminan las relaciones de trabajo, sin obligaciones para las partes. Ya se terminó la obra. La incapacidad físico-mental del trabajador que haga imposible la prestación de trabajo. Entonces, por ejemplo, que aquí puede ser que el trabajador tenga un accidente, o sea, que quede incapacitado. Los casos que refiere el 434 de la Ley Federal del Trabajo. Bueno. ¿Comentarios? Nada, preguntas. Bueno, pues es parte de algunos conceptos que estamos viendo del derecho laboral, pues son, como ven, es importante, interesante conocerlos, pues porque al final, pues todos somos trabajadores, al final, ¿no? Del sector público, sector privado, o pues los que ya son independientes, pero por ser independientes pueden tener trabajadores, ¿no? Por ejemplo, no sé, a lo mejor alguien de ustedes o ya diga, pues yo voy a, a tener un negocio, ¿no? Y contratan, ¿no? Contratan, ¿no? Trabajadores y pues de todos modos al final tienen que hacer algún contrato. Bueno, pues si no tienen preguntas, nos veremos el viernes a las 6 de la tarde. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Nada? Bueno, pues no hay otra cosa. Nos vemos el viernes, igual a la misma hora. Pues pasen bonita tarde y hasta luego. Que descanse, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Sí, Buenas noches. Hasta el buenas viernes. noches. Igual, gracias. Buenas noches. Hasta luego, profe. Hasta luego, Luis.